La inteligencia artificial abre un universo de posibilidades para el aprendizaje de los alumnos. Con Fast Solving, resolver cualquier problema es tan fácil como pulsar el botón. Rápido, divertido, sin esfuerzo y perfecto. Las tareas aburridas se transforman en pura diversión. Con Fast Solving, los resultados correctos llegan al instante. Fast Solving, la solución definitiva para no tener que buscar soluciones. ¿Estás preparado para una nueva realidad? Bueno, chicos, ya sabéis, abrid la aplicación Fast Solving. Hoy empezaremos con matemáticas. Problema 38. ¿Listos? 1, 2, 3. Pulsad el botón. Bravo. Y ahora, clase de creatividad. Con Fast Solving hasta la imaginación se puede optimizar. Tenéis que escribir una redacción sobre el futuro. ¿Para qué memorizar, equivocarse, aprender? ¿Listos? Si Fast Solving lleva a los alumnos a la perfección solo pulsando un botón. Pulsad el botón. Los más alarmistas temían que la IA sustituyera a los profesores, pero no. Pulsad el botón. Siguen aquí. Fast Solving solo está ahí para asistirles. Pulsad el botón. Y muy pronto descubre Fast Solving Pro para profesores. Pulsad el botón. Prepara tus clases en un clic y corrige los deberes de tus alumnos sin tener que mirarlos. ¿Es este realmente el futuro de la educación que queremos? La educación no consiste en dar la respuesta correcta al instante. Descubre las 12 razones por las que la tecnología debería tener un papel limitado en la educación de los menores en la Carta por una escuela OFF. Únete al movimiento OFF. February. Borra las aplicaciones de redes sociales durante 28 días. Desde hace 15 años, nuestras vidas han sido colonizadas por las redes sociales. Prometían conectarnos, pero han acabado absorbiendo nuestro tiempo y nuestra atención. Lo sabemos, y aún así, cuando queremos salir de ellas solos, nos cuesta mucho. Pero ¿qué pasaría si lo intentamos todos a la vez? Súmate al reto February. Borra las aplicaciones de redes sociales de tu smartphone durante los 28 días de febrero. Recupera tu tiempo y tu atención. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Casi cualquier alternativa al tiempo que pases en redes es más favorable para tu bienestar. Vuelve a disfrutar de una vida más rica que la que cabe en una pantalla. Únete al reto February. Hola. Aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me hace muchísima ilusión hoy poder presentar a Javier. Mi nombre es Eugenia Enrique, intento colaborar en lo que pueda con el movimiento OFF, que como muchos sabréis es una iniciativa impulsada por Diego Hidalgo, que trata de ser una red global que abierta a la ciudadanía y a las autoridades sobre la necesidad de realizar un análisis crítico del uso que hacemos de las redes y de las nuevas tecnologías, con el objetivo de conseguir retomar el control de nuestra autonomía personal, de nuestro tiempo, y todo esto a través de iniciativas que promueven la conciencia social y la movilización social. Entre ellas está la movilización del Festival de Love February, que es la primera edición. Como habéis visto, se trata de un experimento a nivel internacional donde se invita a los ciudadanos a desinstalar de sus smartphones las aplicaciones de las redes sociales con el fin de disfrutar, de ser conscientes
del beneficio que aporta a cada uno de nosotros el utilizar nuestro tiempo en cualquier otra cosa. En el marco de este festival, ahí tenéis una mesa con toda la información de todas las actividades que no solamente Movimiento Off, sino el resto de las entidades que respaldan esta iniciativa como Ecologistas en Acción han organizado durante todo este mes de febrero, desde charlas, coloquios, incluso una caminata por Madrid. Mañana hay una muy interesante en el Círculo de Bellas Artes y el día 20 de febrero habrá un concierto en el Teatro Soho a manos de Tim Arnold, así que os invito a que vayáis. Y en el marco de ese festival tenemos hoy la charla de Javier Zarzuela y a mí me hace muchísima ilusión presentarle. No sé si para las personas que no lo conozcan, Javier es un maestro jubilado ya, ha sido también director muchos años de centros docentes en colegios de la Comunidad de Madrid y a lo largo de muchos años ha sido testigo de la implantación de proyectos digitales y su experiencia la ha utilizado en el marco de esta divulgación a la que se dedica después de su vida laboral. Es autor del libro Stop Dick, ¿por qué desdigitalizar la escuela?, de la editorial Círculo Rojo, y también como experto en la materia ha sido invitado a formar parte de muchas comisiones e instituciones, por ejemplo, la comisión creada al efecto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. También fue uno de los miembros nombrados como expertos en el comité nombrado por el Ministerio de Juventud y de la Infancia para estudiar la protección de los menores en el entorno digital, que fue la semilla de lo que hoy es la tramitación de la ley estatal que está actualmente en tramitación. También su labor divulgadora se ve en la iniciativa de escuela saludable dentro del área de digitalización. Esto es difícil, digitalización y contaminación electromagnética. Tenéis que contemplar este nombre, de Escuela Saludable, y él colabora en todo lo que puede en un montón de asociaciones que tienen en común pues, proteger sobre los riesgos que implica la sobreexplotación de las nuevas tecnologías. ¿Qué más? Simplemente yo quería dar las gracias. Muchos de los que estamos aquí le tenemos un especial cariño a Javier, no solamente una admiración profesional, sino también personal. Hemos aprendido un montón de él durante estos años, hemos aprendido muchas cosas muy positivas, su capacidad de escuchar, su cercanía, su humildad, su disponibilidad para todo, su versatilidad. O sea, lo mismo, nos reímos mucho, puedes estar intentando poner una pancarta en una farola y al día siguiente estás en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y nos pasa fenomenal contigo y hemos aprendido mucho. Personalmente nosotros nos toca mucho porque, bueno, como anécdota diré que hace un par de años, cuando estábamos en shock, porque de repente nuestros hijos tenían una tablet en su mano o se pretendía que sustituyeran a los libros de texto por la tablet en el colegio, no se sabía tanto como se sabe ahora, hace ya varios años, y lo primero que hice fue mirar en internet y localicé a Javier. Sin conocerle de nada le escribí un correo y al cabo del tiempo me llamó. Ahora pienso en esa conversación y digo, madre mía, le solté un rollo increíble y, en definitiva, de esa conversación extraje dos conclusiones clave. Primero, que teníamos razón, que a pesar de ser una minoría estábamos en lo cierto, y el otro aprendizaje era que teníamos que tener mucha paciencia, es decir, que no había una solución inmediata al problema, que teníamos que seguir y que esto iba a requerir mucho tiempo. Por eso es muy bonito que hoy en día estemos aquí en esta jornada. Te doy las gracias. También damos las gracias a Ecologistas en Acción por facilitar la organización de esta charla en este inmueble. Y por último, también quería dar las gracias a todas las organizaciones con las que tú también trabajas, como Plataforma Control Z, Adolescencia Libre de Móviles, Movimiento Off, Desempantallados, un montón de organizaciones que desde cero están luchando para crear una concienciación. Y por último, pues permitidme que dé las gracias a Diego
y a nuestra queridísima Romy por su esfuerzo, por su trabajo, por su persistencia y sobre todo por su generosidad, entendida en todos los ámbitos, porque a nosotros nos habéis aportado muchísimo. Y nada, pues ahora doy paso a Javier. Yo prefiero sentarme ahí y cualquier cosa que necesitéis para entender y conocer el resto de las actividades del festival, allí han dejado un montón de información para que acudáis donde más os apetezca. Muchísimas gracias y vamos a pensar que desde que me llamaste ese día han pasado muchísimas cosas buenas desde ese momento y vamos a confiar en que sigan pasando cosas buenas gracias a esa movilización social y gracias a todas las organizaciones que desinteresadamente están haciendo cosas como estas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eugenia. La verdad es que me sonroja un poco, pero bueno, te lo agradezco mucho. Os agradezco también a vosotros vuestra asistencia. Espero que lo que yo pueda aportar ahora, pues en un 15, un 20% por lo menos, pues os pueda ser útil para crear una conciencia o bueno, pues aportar una visión que os pueda ayudar en vuestro ámbito profesional, en el ámbito personal, etcétera, ¿no? Ya con eso yo me daría por satisfecho. A lo mejor vosotros necesitáis un tanto por ciento mayor que un 15 o un 20%. Bueno, como apuntaba Eugenia, efectivamente, estamos en un momento pues, de cambio de dinámica en que todo se ha movilizado mucho alrededor de este tema de la relación entre la tecnología, la infancia, la relación entre la tecnología y la educación. Es impensable que hace solo 2 años y medio o 3 pues estuviéramos hablando aquí de eso, porque hablar o dudar de las bonanzas y de la revolución que representaba la tecnología en educación, pues dudar de ello pues era un poco menos que un sacrilegio, ¿no? Y te miraban como un bicho raro, desfasado, etcétera, ¿no? Ahora mismo está en el centro del debate y eso es una buena noticia siempre, porque al estar en el centro del debate, pues de ahí podemos ir evolucionando. Como no evolucionábamos era asumiendo cosas o axiomas que no podías además dudar de ellos. Efectivamente, ahora estamos viviendo una desescalada y voy a hablar de educación fundamentalmente. Sabéis que tiene el tema de la tecnología y los menores de edad tiene muchas esquinas. Está el tema pues, del impacto de las redes sociales, de los smartphones, la protección en ese sentido de la privacidad, las medidas que se están acometiendo desde ámbitos legislativos del gobierno, también desde las familias, que han sido el verdadero motor de que todo esto se esté moviendo. Está también el ámbito del impacto ambiental, que raramente se acomete el impacto ambiental de las tecnologías y cómo el uso de tecnología por parte de menores de edad pues también tiene unas consecuencias ambientales y cada vez más graves, ¿no? Y está el ámbito de las radiofrecuencias, que es un ámbito también desconocido, polémico, en el cual trabajamos Ecologistas en Acción también, intentando abrir un poco ese melón e intentando pues que no sea un elemento que nos mezcle con ciertas corrientes pues, paranoicas o conspiranoicas o de miedo a las radiofrecuencias, a los campos electromagnéticos, etcétera, y nos basamos en las instancias científicas que están tratando este tema y están además recomendando aplicar el principio de precaución. Ese es otro ámbito. Y el cuarto ámbito es el de la educación, ¿vale?
la tecnología en la educación. Y es ahí donde pues, yo voy a desarrollar esta charla, después de la cual pues, vamos a tener pues, oportunidad de un coloquio, preguntas. Entonces, bueno, pues será un poquito así. Ahora mismo ya digo que estamos en un momento de desescalada, pero también de mucha desorientación. Es decir, que el profesorado pues tenemos un lío en la cabeza sobre bueno, qué papel tiene que jugar la tecnología en la educación de nuestros alumnos, ¿no? Y eso lo veo también como positivo, porque antiguamente, de 3 años hacia atrás, y eso lo he vivido personalmente, todos asumíamos que la enseñanza moderna, innovadora, de futuro, pues tenía que ser una enseñanza digital. Lo asumíamos y lo asumíamos con cierto vértigo, con incredulidad y con cierta ansiedad porque no nos veíamos capacitados, formados, o teníamos por delante pues, un campo enorme de formación pendiente pues, para afrontar esto que nos vendían como la educación, como las vías de educar para una juventud y una adultez competentes, ¿no? En un mundo digitalizado. Ahora mismo estamos en ese momento de desescalada, de desorientación. Tenemos comunidades autónomas que están legislando sobre el tiempo de pantallas. Tenemos una ley que va a salir ya mismo de protección de los menores en el ámbito digital, que se arrastra, el primer anteproyecto fue en 2004, en el verano de 2004, y uno de los elementos, digamos, más significativos fue el que hace unos días anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la prohibición o los límites al acceso, los límites de edad al acceso a las redes. Estamos en marcha en todo esto. Mismamente tenéis en la silla, hemos dejado un papel anunciando un congreso de educación y tecnología que vamos a celebrar el mes que viene. Un congreso potente, os animo a que os apuntéis, es gratuito, lo coorganiza Comisiones Obreras, también movimientos de renovación pedagógica, Ecologistas en Acción y otras pequeñas entidades. Ahí pues, se va a poner sobre la mesa muchas cuestiones que implican la tecnología en el aula, ¿no? El profesorado, pues como digo, pues estamos un poco, no digo conmocionados, pero sí muy afectados, porque hasta hace poco se nos vendía la tecnología como un ámbito que sí o sí teníamos que aplicar en el aula y desarrollar nuestra labor didáctica desde esos parámetros, ¿verdad? Y ahora mismo pues, se ve que la Administración pues, parece como que da marcha atrás, como que te están diciendo que tienes que limitar el tiempo de pantallas, que hay evidencias de que tiene unos efectos no deseados sobre elementos fundamentales de la formación de los alumnos y del aprendizaje. Pero el profesorado lo que se plantea es, bueno, pues realmente esto, si antes era innovar, ahora ¿qué es innovar? Es decir, ¿en qué medida tenemos que introducir o no la tecnología en las aulas? ¿En qué asignaturas? Visualización de vídeos, se pueden visualizar vídeos y eso es exposición a pantallas. ¿Qué es lo que hacemos? Nos apoyamos en programas enlatados pues para enseñar matemáticas. Y les tenemos que preparar a los alumnos para el mundo digital del mañana. Es decir, si renunciamos a una enseñanza digital, ¿eso qué efectos va a tener
sobre el mundo, la perspectiva laboral de nuestros alumnos. Es decir, si ahora retiramos las pantallas, los dispositivos digitales, pues cuando lleguen adultos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser unos ineptos y unos incompetentes? También tenemos todavía pues, esa creencia de que las TIC pues, facilitan el aprendizaje, motivan, que tenemos que prepararles para cursos superiores, porque si estamos en primaria, luego qué va a pasar cuando pasen al instituto. No van a saber montar un PowerPoint, y cuando estén en el instituto, ¿qué va a pasar cuando pasen a bachillerato, a la universidad? No van a poder utilizar un Canva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay, digamos, hay todas esas dudas entre el profesorado, también entre la administración. Para la administración es un momento de mucha desorientación, aunque se está legislando, pero se está legislando de una forma que, bueno, vamos a ver, efectivamente nos hemos pasado, se reconoce que nos hemos pasado en el tema de la digitalización a ultranza del entorno digital, como reconocía el propio ministro danés, el primer ministro danés, que decía que, bueno, pues que sí, que realmente se había incurrido en un error de no haber evaluado el impacto de la introducción de las tecnologías. Pero, por otro lado, tampoco se quiere retirar totalmente las tecnologías de educación. Entonces, se opta un poco por un término medio, es decir, ni para ti ni para mí, ¿vale? Y el término medio, bueno, pues es entendible cuando uno está desorientado, ¿verdad?, entre por dónde tirar. Pero realmente el término medio tampoco es la solución. Es decir, tenemos que entrar a considerar pues, otras cuestiones. Y a mí me gusta especialmente hablar de pedagogía, porque yo soy maestro. Entonces, creo que un elemento fundamental para saber por dónde tirar es conocer cómo un niño o un adolescente aprende, cómo aprendemos, y las necesidades básicas de aprendizaje. Si eso lo tenemos claro, y si lo tuviéramos claro todos los maestros y profesores, pues quizá podríamos tener criterios más fuertes y contundentes sobre cómo utilizar la tecnología y si utilizarla. Pero hay que saber cómo aprende un niño. Cómo aprende un niño. Mirad, yo voy a hablar un poquito de mí, si me disculpáis. Me jubilé con 37 años de maestro, ¿verdad? Entonces he vivido todos los planes de implantación digital que se han ido sucediendo, pues desde el primer plan Atenea en el año 85, etcétera, 85 al 90. Luego el plan Aldea Digital, Escuela 2.0, bueno, pues hay las pizarras digitales, los CD-ROMs, la irrupción de los CD-ROMs, etcétera. Bueno, pues ahora ves, ya la inteligencia artificial no me ha pillado, ¿no? Porque no me ha pillado. Yo creo que afortunadamente. Entonces, bueno, yo la verdad es que lo afronté de una forma entusiasta. O sea, siempre me ha gustado el probar la innovación con una mirada al centro del niño. Es decir, esto que es una innovación, que es nuevo, que parece una herramienta didáctica, a ver cómo, qué efectos tiene en el aprendizaje del niño o de la niña, ¿verdad? Es decir, mirar un poquito más allá de lo nuevo o la innovación o lo resultón o el producto, ¿vale? Entonces yo lo que observaba, bueno, cuando llegaron los primeros ordenadores al colegio, pues que creaba bastante ansiedad, primero en los niños y niñas. Eso que, bueno, pues trataba de gestionar los tiempos. Me pedían, profe, si terminamos pronto nos dejas. Digo, bueno, pero a ver, vamos a ver, os voy a enseñar. Sobre todo en aquella época, la primera época, pitaba mucho el tema de la información, ¿no?
se decía, bueno, es que con el acceso a Internet tienes acceso pues, a millones de páginas web y a una cantidad infinita de información, ¿verdad? Y eso, ¿cómo va a ser malo para la educación? Al contrario, es que estamos ante una verdadera revolución educativa. Luego nos dimos cuenta de que la educación, y sobre todo la educación básica, no depende de más información, sino depende de entender información. Cómo procesas la información que pueda estar en un folio simplemente, y cómo entiendes la idea principal que te quieren comunicar, cómo induces las ideas secundarias, cómo eso lo asimilas y lo mezclas con lo que ya sabes para producir algo nuevo. Es decir, necesitas un texto, no necesitas 100 millones o 1000 millones de páginas web, ¿no? Pero en aquella época nos fascinaba, que es una de las, creo que de los pecados en que hemos incurrido los docentes, en la fascinación. Nos ha fascinado tanto las posibilidades de la tecnología que con muy buena actitud e intención, pues hemos querido compartir con nuestros alumnos y alumnas pues todos estos beneficios que veíamos. Eran beneficios, bueno, basados, ya digo, en la fascinación, ¿verdad? Entonces yo lo que veía es que creaba ansiedad en los niños, no se paraban en la información, se leían las informaciones en diagonal, era muy difícil que sacaran información más allá de una información pues, visual. Tenían la tendencia a pasar de página enseguida, no a pararse en la información que se ofrecía. Y recuerdo una vez, especialmente, que preparé una especie de escape room, en el cual pues, una de los estadios donde tenían que parar, pues era pues un PowerPoint sobre la prehistoria del que tenían que sacar información. Y yo pues, me tomé mucho tiempo, interés en prepararlo pues con un criterio pues adaptado a su edad, etc. Bueno, es que no se enteraron de nada, porque era tal la actitud compulsiva que desarrollaban frente al dispositivo que vi que ahí había algo que fallaba, había algo que no estaba ajustado. Se obviaba mucha información, cuando no, pues no se enteraban de nada. Y luego la comprensión lectora. Es decir, que también notaba que quedaba mermada la comprensión en pantalla con respecto a la escrita o a la gráfica, ¿no? En un libro, en una hoja. Eso luego posteriormente, para mi sorpresa, digo, bueno, pues se ha demostrado que es así. Quizá es lo que se ha demostrado como más evidente, pues la preeminencia de la lectura en libro, en papel, sobre la pantalla, ¿verdad? Y además, quiero decir que ahora mismo pues, poca gente duda de eso, ¿no? Bueno, yo, claro, le comentaba a mis compañeros pues estas dudas que tenía, ¿no? Digo, oye, es que ¿cómo lo veis vosotros? Esto, porque también todo el mundo tenía sus ordenadores en el aula. Y bueno, pues alegaban, bueno, pues pero es motivante para los niños, ¿no? Es bastante motivante, pues es que tú le pongas un vídeo, el que puedan enredar, parece que se interesan, ¿no? Parece que se concentran. Y luego hemos visto que eso no se le puede llamar concentración, lo que se le llama es captación. Estaban abducidos por la pantalla, no. Pero le llamábamos concentración. De hecho, estaban muy calladitos en las aulas, ¿verdad? Cuando los ponías delante de los ordenadores, ahí, pues en todo el... digo, oye, qué bien. Además, uno se sentía buen maestro. Decía, joder, además soy un maestro innovador, que me estoy dando un futuro
digital a mis alumnos, fíjate que están que atentos y tal. Luego, cuando rascabas un poquito, veías que realmente no, estaban interiorizando bien poco. Y no solo estoy hablando de visualizar vídeos, estoy hablando pues, de programas pretendidamente didácticos que en aquella época pues, las editoriales pues, elaboraban, o un hot potatoes incluso que preparábamos los maestros. Es decir, que era generalizado pues, ese poco rédito de aprendizaje que suponían las pantallas, cualquiera que fuera el formato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Yo os voy a dar mi opinión y os voy a enseñar algunas fotos pues que puedan ilustrar esto. Me vais a perdonar un momento. Menos mal que funciona. Mirad. A ver, observad esta niña. Quizá es, como he encontrado esta foto, que es la imagen arquetípica de pues una relación de un niño o un adolescente y de muchos adultos con un dispositivo digital, ¿verdad? He visto otras fotografías en que salía, bueno, pues tremendista, ¿no? Que salía pues, un niño pegando un grito ante la pantalla, pues tampoco hay que, ¿no? Y también hay otras, y muy frecuentes, en el que aparece un niño sonriente, detrás una maestra sonriente o una familia sonriente, como, digo, fíjate qué maravilla la tecnología, como une a la familia, cómo se comparte en familia pues el conocimiento, la formación, y están muy felices. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Esta, digamos que sería la imagen arquetípica, ¿no? Entonces, fijaos que, digamos que la niña aquí está absorbiendo una información que seguramente pues es un estímulo visual, que es una información visual. Y es unidireccional, es decir, va de la pantalla al cerebro de la niña, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ahí la niña no está elaborando, está pues como incorporando imágenes, ¿no? Se reduce la actividad de su cerebro se reduce, simplemente pues es incorporar, ¿verdad? Es una recepción pasiva de imágenes. Además, si esta niña lo que ha visto es imágenes estimulantes, lo que va a buscar es que perduren esas imágenes estimulantes y buscar más imágenes estimulantes. Entonces va a buscar nuevas imágenes, o sea, va a dar el clic en el ratón. Y además siempre va a priorizar aquellas que sean más estimulantes todavía, es decir, que tengan pues, más sonidos atractivos, fuegos artificiales, etcétera, ¿no? Y es especialmente adictivo el hecho de que ella sienta que al accionar algo, pues sale algo más adictivo, ¿verdad? Fijaos la diferencia con este otro niño. En esta ocasión, aquí hay una relación bidireccional, yo diría. Es decir, el niño está asimilando y decodificando la lectura, lo que está leyendo, lo está decodificando en imágenes mentales. Es decir, dentro de su cabeza pues está ocurriendo algo, y algo maravilloso, que nos caracteriza a los seres humanos, que es la construcción de imágenes,
de imágenes y de procesos. Y además los está mezclando o está tirando de lo que ya sabe, de otras imágenes, y está recomponiendo o construyendo una historia. Es decir, mientras que la niña está recibiendo, el niño está elaborando. Si asumiéramos los maestros, los docentes, la importancia que tiene este fenómeno, pues realmente nos plantearíamos muchas de las actividades que hacemos. La lectura es un hecho cultural, así como llevamos en los genes los principios del lenguaje y la capacidad como especie para desarrollar un lenguaje. En el caso de la lectura, no. La lectura ha sido un desarrollo cultural. Un desarrollo pues, en el que ha participado un cerebro muy, muy complejo. Fijaos esta niña, esta otra niña. ¿Dónde está mirando esta niña? Esta niña parece que está mirando al techo, ¿no? Bueno, pues no está mirando al techo, está mirando al interior. Lo que está haciendo es desenfocando su mirada, pero está mirando al interior. Hay niños que miran hacia arriba, hay niños que miran hacia abajo o hacia un lado. ¿Están mirando algo? No, están mirando al interior. Y ahí se está produciendo un fenómeno maravilloso, que cuando un maestro pues, se da cuenta, es que, vamos, te sientes realizado como docente. Porque ahí se está produciendo un milagro en la cabeza de esa persona. Está reestructurando la información para generar algo absolutamente nuevo. Está construyendo el armazón cognitivo. Es precioso cuando ocurre esto. Y sobre todo cuando después de esto dice, ¡ah! Claro, el eureka, claro, el eureka ya es irreversible. Ya tenemos ahí algo nuevo que se ha construido, ¿verdad? Fijaos, esta pantalla tiene truco, esta foto. ¿Os parece habitual? A mí no me lo parece, para nada. Es decir, yo lo que estoy acostumbrado a ver es un niño, una niña, un adolescente ante una pantalla y están absolutamente pues, captados, ¿no? por la imagen. O sea, yo nunca he visto esto. Es decir, no he tenido ningún alumno que ante una pantalla, una información visual, pues estuviera desenfocando y construyendo algo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, es una cuestión de que no aplicamos bien la tecnología, de que no tenemos formación, de que el programa que ponemos no es el adecuado. Pues que hay que reconocer algo simple. Es que es un formato que lo que lleva es a no concentrarse en el interior, sino a recibir pasivamente. Es el formato en sí. Y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, entre un libro y una pantalla, si yo me doy cuenta de que el libro está promoviendo una mayor construcción cognitiva, pues tengo que optar por el libro, por muy innovador que me parezca la pantalla. Y no es criminalizar la pantalla, o sea, las pantallas que son muy útiles en 1000 cosas, pero tengamos en cuenta esto. Y sin pudor, dejemos al lado de la pantalla cuando tengo otro elemento que me está siendo pedagógicamente mucho más útil para la construcción del conocimiento. Tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Desde la primera infancia, los bebés, en los bebés se produce un fenómeno
que consiste en que las neuronas se conectan a una velocidad brutal. Se producen 2 millones de conexiones cada segundo. Es decir, van construyendo a una velocidad vertiginosa todo el armazón neuronal. Es como un gran andamiaje al cual la escuela contribuye. En la medida en que ese andamiaje es sólido, es multiconectado, pues esa persona tiene las premisas para construir más aprendizaje, ¿verdad? Si el aprendizaje y la construcción de este andamiaje no es el adecuado o tiene carencias, es como cuando construimos una casa y no ponemos los primeros ladrillos de la base, ¿verdad? Es decir, la casa va a ir para arriba, pero no va a ser igual de sólida. Lo que tenemos que hacer en la escuela es garantizar que se construye un buen andamiaje, que se construye el aprendizaje mirando hacia adentro. Mirando hacia adentro, y a eso yo le llamo la concentración y le llamamos la concentración. Está, yo creo que mayormente asumido que los dispositivos digitales tienen un efecto que no es que sea ni bueno ni malo, es que es así, es que impactan de una forma no deseada en la concentración. Te concentras menos y eso lo comprobamos los adultos también, es decir, que es que no nos engañemos. Es decir, se calcula que un 80% de la información que aparece en pantalla, los adultos, el 80% la obviamos. Y si lo hacemos los adultos, ¿qué esperamos de los niños y de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Con el libro, Mirad esto. lo que sea fácil, pequeñito, ¿vale? Vale, cuando quieras, Ana. Ana está leyendo, se están activando áreas del lenguaje, la de visual, porque está llevando a cabo una tarea visual, y también esta región inferotemporal es muy importante para todo lo que es buscar las palabras, la memoria es donde almacenamos. Ahora, por ejemplo, vamos a coger el móvil y con el móvil pues vamos a darle a la participante para que vaya haciendo scroll en una plataforma, una red social, que en este caso hemos elegido Instagram. Y vamos a ver, espera un momentito, Ana, a ver. Vale, que ya puedes. Según un estudio, cada día vemos más de 180 metros de imágenes, lo que equivale a un campo de fútbol y medio. ¿Qué es lo que vemos en el cerebro? Hay una activación como más plana, más... Bueno, es así, no es ni bueno ni malo, pero si nos interesa activar y crear andamiaje cognitivo, pues tenemos que saber por qué optamos, por qué cosas optamos, evidentemente. Es decir, es un extremo, desde luego, hombre, los niños y niñas en los colegios y en los institutos no hacen scrolling, evidentemente, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo la sucesión de imágenes y la estimulación visual estimula menos el cerebro. ¿Vale? Estimula menos el cerebro porque te hace concentrarte menos. Digamos que es como que tú, mediante los dispositivos digitales, consigues muchos ingredientes, pero no los elaboras. ¿Vale? Lo que me interesa a mí es elaborar dentro. Este señor que no lo he dicho, es Diego Redolar, es un neurocientífico de la Universidad Oberta de Cataluña y es muy significativo. Pues esto es que es muy gráfico, ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis. Hay en la didáctica, por ejemplo, programas que se utilizan en los colegios. Yo recuerdo, no sé si recordáis los que sois más antiguos, pues los famosos CD-ROMs, pues sobre historia, sobre matemáticas, sobre biología, etcétera, que tenían una enorme cantidad de información y de explicaciones, etcétera, ¿no?
Realmente luego se vinieron abajo, todo aquello pues se vino abajo, porque realmente no se vio como que había una traducción pues en una mejora de los aprendizajes, ¿no? Y posiblemente y seguramente es por el formato. Si es que el formato digital afecta de una forma no deseada al aprendizaje, ¿no? Es que, y eso se ha comprobado por distintas vías y está más que machacado el tema. Fijaos en este, por ejemplo. A ver si sale. No. Bueno, pues no pasa nada. No, era un ejemplo del método Innovamat, que es un método de matemáticas que está bastante implantado en España, 7.000 colegios o algo así. Y entonces es un método que, bueno, es bastante coherente bueno, en el desarrollo teórico, en su memoria. A mí me gusta su planteamiento, pero luego entra en incoherencias también. Es decir, que al final de los 4 días pues hay unos 20 minutos en que los niños tienen que acceder a un programa de matemáticas con muchos muñequitos, con mucho movimiento, pues para asimilar lo que han aprendido, porque no aprenden cosas nuevas. Esta es otra historia que quizá no me he saltado, y es que hubo una época en que las editoriales pues planteaban programas, pero para ejercitar algo que tenían que haber aprendido, porque se vio que a través de pantalla no serán capaces de desarrollar esos aprendizajes. Tenía que ser en vivo, el profesorado directamente en vivo y con actividades manipulativas, etcétera. Y que en todo caso, pues en pantalla se ejercitaba, bueno, se ejercitaba lo que habías aprendido y de aquella manera, ¿no? Entonces, bueno, os iba a enseñar esto que no ha funcionado. Y ahí se ve claramente cómo hay una profusión de estímulos visuales que están interfiriendo pues en la construcción del pensamiento lógico-matemático. Es decir, no por poner muñequitos y marcianitos que saltan y pegan botes y dicen, aplauden cuando aciertas, pues realmente vas a llegar a asimilar un aprendizaje. Es significativo que en el año 21 la Universidad de Grenoble, en Francia, hizo una experiencia con 1.400 niños y niñas de cuarto de primaria sobre el programa Scratch. Sabéis que el programa Scratch es un programa pues, visual, pero pues, es, digamos, predecesor de la robótica, por así decirlo. Es un programa de robótica, pero en pantalla, ¿vale? Y que se utiliza luego pues, para la robótica escolar. Bueno, lo que comprobó este estudio, curiosamente, es que el propio uso de dispositivos y de pantallas interfería negativamente en la construcción del pensamiento computacional y el razonamiento lógico-matemático. Curiosamente. O sea que si realmente se sacaba a los niños de la pantalla, desarrollaban, por ejemplo, programaciones pues, con mucha más eficiencia que si programaban delante de la pantalla. Curiosamente. Y eso, bueno, yo personalmente lo he experimentado también. A mí hubo una época, cuando tenía 25 años o así, que bueno, aprendí el lenguaje BASIC, que es un lenguaje muy básico, muy básico sobre el lenguaje, sobre el código máquina, y programaba juegos, bueno, videojuegos, ¿verdad? Pero los programaba como delante de la pantalla, no, lo que me hacía un cuaderno y me ponía a escribir líneas, que era súper divertido, y además pues que desarrollaba mucho pues la cabeza, y luego todo eso pues lo pasaba al ordenador y veía cómo funcionaba, si funcionaba o no, o sea, hasta que pegó un pedo el ordenador, porque es que no era un ordenador de 16K y era pues, muy ridículo con respecto a lo que hay hoy en día. Quiero decir que la programación
y el pensamiento computacional, que es la base sobre la que se desarrolla la programación, es más eficaz si no estás delante de una pantalla. ¿Vale? Esto, bueno, si lo sabemos, bueno, pues nos evitaría muchos disgustos. En el año 22, no, en el 24, en el verano del 24, Pedro Sánchez anunció como una habilitación de 386 millones de euros para enseñar a los niños, niñas y adolescentes no computación, sino programación, porque en aquel momento, pues, en aquellos meses, pues parecía que era lo que más pitaba, ¿verdad? Y a los pocos meses, Jen San Juan, que es uno de los gurús de la inteligencia artificial, saltó a las redes diciendo que, bueno, ¿qué es eso de la programación? Si ya con la inteligencia artificial no hace falta programar. O sea, que realmente tú a la inteligencia artificial pues le das unos prompts y realmente ya es que te monta los programas sin necesidad de comerte el coco, ¿no? Es decir, y vamos así compulsivamente, compulsivamente. Esto que en principio pues, es mi experiencia, la que os he explicado, mi experiencia con mis alumnos, mi opinión sobre cómo aprende un niño, yo creo que está fundamentada pedagógicamente, pero bueno, no deja de ser pues, una visión. ¿Esto ha tenido algún tipo de reflejo, de correspondencia pues, a nivel de estudios o investigaciones? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo cuando han ido apareciendo estas investigaciones, pues digo, bueno, pues las sensaciones que he tenido de decir, bueno, no estoy loco, ¿no? Porque cuando yo planteaba esto pues en el año 2010, 2011, pues la verdad es que era un bicho raro. Mis compañeros me dan unas palmaditas diciendo, bueno, pues venga, es que te tienes que poner al día, Javier, y tal. Digo, ya, pero es que no ves tú eso. Dice, nah, pero eso es muy motivante, es que este es el futuro, es que tenemos que hacer un esfuerzo y tal. Cuando van apareciendo las investigaciones, los informes PISA, pues digo, pues parece que lo que estaba pensando bueno, pues puede tener visos de verosimilitud, ¿no? Bueno, no ha funcionado esta, vamos a ver. Bueno, en el año, en el plan primero que se implantó es el plan Atenea en el año 85, en el 91 se evaluó y es el único plan digital que la Administración ha evaluado en sus efectos para el aprendizaje. Pero fijaos en el detalle. En el año 91 el Ministerio encargó a la Universidad de Murcia evaluar los efectos sobre el aprendizaje del plan Atenea, ¿vale? Entonces, el informe que saca la Universidad de Murcia pues, dice que no ha tenido efectos sobre el aprendizaje y si acaso ha tenido efectos negativos, allí donde se han plantado. Claro, aquello fue un bombazo. ¿Cómo era posible que con tal inversión, con tal perspectiva de revolución en el aprendizaje, ahora vengan estos señores de la Universidad de Murcia y nos digan que no ha tenido ningún aprendizaje y tal? Cogieron y dijeron, vale, sí, vamos a encargar el mismo estudio pues, a la OCDE, a un grupo de expertos de la OCDE, a ver qué nos dicen, porque estos de Murcia no deben de estar muy encaminados. Se hace el informe y llegan a las mismas conclusiones. Lo cual, bueno, se da el carpetazo. Dice, bueno, pues esto es o formación del profesorado, que no está bien formado, o bien que, bueno, pues esto no funciona, pero como hay cosas nuevas, y en el mundo digital siempre hay cosas nuevas, pues vamos a ver lo siguiente, que seguro que tiene que funcionar. En el año 98 se implanta Aldea Digital en 7.000 CRAs de
España y, bueno, me toca a mí. Además, como yo era secretario del centro en aquella época. Y a los 2 años se evalúa, pero ¿cómo? Mediante una encuesta al profesorado, ¿verdad? Mirad, este es el resultado de la encuesta. A ver qué echáis en falta ahí. ¿Qué valoración echáis en falta? Pues, por ejemplo, el aprendizaje. O sea, no se evalúa la opinión, al menos la opinión del profesorado sobre en qué medida mejora los aprendizajes, ¿verdad? Claro, con el disgusto que se había llevado la administración con el plan Atenea, pues no iba a preguntar ahora qué tal los aprendizajes para llevarse un nuevo disgusto, y se quedó en esto. Y a partir de esta evaluación o valoración, pues se van sucediendo las sorpresas, ¿no? Y así, pues en el año 2006, ¿lo leéis bien o lo leo? ¿Se lee? Bueno, leedlo. Claro, esto es un nuevo palo. Pero ¿qué pasa? Que la administración lo que interpreta es que se necesita formación. ¿Y qué pasa? Que se comienza a insuflar una enorme cantidad de medios económicos para la formación del profesorado a través de los CRIFs, de los centros de profesores. Normalmente es aprendizaje puro y duro de plataformas, de programas comerciales, en los que, y lo digo por experiencia, no se habla de pedagogía, no se habla de cómo aprende un niño o una niña, de qué necesidades psicoevolutivas tienen, de qué diferencia hay entre un niño, un adolescente y un joven, el enfoque de los dispositivos digitales tiene que ser totalmente distinto y no se habla nada de eso. Simplemente te enseñan pues, dónde hay que poner la contraseña, cómo hay que cambiar de contraseña, pues a qué botoncito hay que dar, etcétera, etcétera. Y ahí se gasta la administración ingentes cantidades de dinero en cursos que copan la formación de los docentes. No sabéis vosotros en qué medida, cuando veías la plantilla de cursos disponibles, pues la mitad era informática y pues luego pues bilingüismo y luego pues lo mínimo pues era música o danza o cosas interesantes, ¿no? Y en esa época pues hay un aluvión también por parte de la industria pues de publicidad sobre materiales digitales, y se vende que son necesarios, favorecen el conocimiento, favorecen la competencia digital futura de los alumnos, facilitan los aprendizajes. El 80% de la publicidad de un periódico que era Magisterio Español, que se distribuía en papel en todos los colegios, el 80% era publicidad. Esta publicidad, esto está sacado de ahí, de recortes, que bueno, me dediqué mucho tiempo a coleccionarlos, ¿no? El 80%. Llega PISA 2009 y nos da otra sorpresa. Y ahí tenemos unas gráficas que se desprenden de los datos de PISA 2009, en los cuales se ve que el no utilizar nada los dispositivos digitales en clase aumenta o es superior en rendimiento de lectura digital. Es decir, que los niños y niñas que no estaban expuestos a pantallas, tienen una mayor capacidad para la lectura digital, para la lectura en pantalla. Toma ya. Bueno, ahí veis más publicidad.
Estudiar puede volverse inexplicablemente divertido. O sea, los que sois docentes, o sea, aprender no es inexplicablemente divertido, es muy motivante, es empoderante, es fascinante, pero no es inexplicablemente divertido. ¿Vale? Eso es el parque de atracciones. Vosotros fijaos que la vida más fácil, claro, los profesores que no tenían, pues, que no se manejaban con dispositivos, pues fíjate qué complejo, realmente hemos sufrido un complejo de desfase, de estar pues, en otra onda, de no responder a las necesidades de los alumnos. Y eso yo lo he percibido en mis compañeros siempre, ¿no? Es que hay que formarse, es que bueno, es que ya que tenemos los equipos, pues vamos a usarlos, vamos a usarlos. Eso lo he oído yo en varios colegios y las pizarras digitales. Hubo un par de años o 3 en que en estas revistas profesionales pues apareció la publicidad sobre estos dispositivos como el Sumun. Pues eso, ¿cómo de la tiza y la pizarra? O sea, pero si tienes un sitio, un formato donde los niños y niñas pueden escribir y en colorines y además, fíjate que se ve muy bien. Eran pantallas horribles, o sea, que deslumbraban, yo no sé cuántos niños se habrán quedado ciegos o miopes, porque era tremendo, era tremendo, era tremendo. Y se han desechado, ya no se utilizan. Y sin embargo se hizo una inversión brutal. Claro, las empresas llevaban a la administración su catálogo. La administración, con toda su buena voluntad, porque yo creo que es una buena voluntad, pero igual tan buena voluntad como desorientación, como estábamos todos, pues ahí se asignaban millones y millones para la compra de todo tipo de trastos. El año pasado se ha culminado ya la sustitución de pantallas que había, de pantallas digitales que yo he utilizado en clase, por otras nuevas, que son como un enorme móvil, negras, además que se plantaban, era como Dios, ¿no? Se plantaban en medio de la clase, omnipresentes, feas, sin ningún tipo de estética, y se han gastado, pero millones y millones, o sea, algo indecible, ¿no? Claro. Se entiende, ¿no? Ahora, es curioso que Bill Gates ha reculado, O sea, ahora mismo, yo no os pongo unos testimonios, pero ha reculado bastante en este tema, porque se ha dado cuenta, como tanta gente pues, tecnócrata, ¿no? Pues, de las consecuencias para el ser humano que está teniendo la sustitución de las funciones humanas por la tecnología, ¿no? Bueno, y aquí viene otro bombazo. Y el bombazo fue que en la prueba de diagnóstico de cuarto de primaria de 2009, que también la hicimos en el colegio, pues resulta que el informe del equipo técnico pues indicaba esto, que el portátil hace bajar el nivel hasta 84 puntos. Bueno, pues esto lo ocultó el ministerio. Le puso Tipex, como dice un articulista aquí, le puso Tipex porque fue algo traumático. Después de toda la inversión, resulta que los colegios que más usan el ordenador pues son los que más impactan negativamente. Y lo que pasa es que el ministerio pues, no incluyó este dato, ¿vale? Pero este periodista lo sacó en Magisterio Español y a mí me llamó mucho la atención porque ya digo, esta revista, pues el 80% era publicidad de empresas tecnológicas, ¿no? Claro, se achacaba a esto. Y esta idea ya no vende.
sea, ya por ahí ya no se pasa. O sea, ya son demasiados años de innovaciones innovaciones digitales continuas, de evaluaciones negativas del aprendizaje, no solo en cuestiones pues, más conceptuales, sino también competenciales. Después de muchos años de una intensa formación del profesorado en cuestiones de manejo de programas, etcétera, esto ya no cuela. Ya no se habla de ello, de la falta de formación. Si acaso ahora mismo, con la irrupción de la inteligencia artificial, pues claro, hay de nuevo una ansiedad sobre bueno, que el profesorado conozca cómo funciona la inteligencia artificial, pero sin demasiadas... sin tener demasiado claro cuál es el papel, cuál tiene que ser el papel de la inteligencia artificial en las aulas, y con bastante miedo de que se mal emplee y nos bueno, pues, haga que sea devastador, ¿no? Llega 2015, no os quiero aburrir mucho con los informes PISA, pero es que tenéis que verlos. Llega 2018. Y llega 2022. Bueno, como veis, o sea, es que machaconamente los informes PISA nos están diciendo que existe una correlación clara entre el uso de tecnologías en el aula y el rendimiento de los alumnos, ¿no? Aquí veis que el mismo efecto tiene en países como Finlandia, Estonia o España. Es decir, que eso de que no, es que los estonios están muy tecnificados y tienen mejores resultados. Bueno, siempre han tenido mejores resultados cuando no había tecnología también, ¿eh? Y sin embargo, pues la bajada en rendimiento pues también se produce en Estonia, en Finlandia, en todos los países. En todos los países. Y hay un dato aquí que sí quiero que veáis, porque claro, fijaos en estas gráficas. La naranja es el uso de videojuegos en casa, ¿vale? Y el azul es el uso de dispositivos en el colegio. Fijaos la primera parte. La primera parte. Resulta que en esta gráfica aparece que el hecho de no utilizar nada los videojuegos en casa, pues es peor que utilizarlos un poquito. Y ahora con la línea azul, el hecho de no utilizar nada dispositivos digitales en la escuela es peor que utilizar un poco. Entonces, cuando veamos esta gráfica y los compañeros del comité de expertos del Ministerio al que se ha referido antes Eugenia, no entendíamos, o sea, que hay una cosa extraña. Pedagógicamente, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que jugar a videojuegos durante 2 horitas en casa, pues aumente el rendimiento en lectura, en razonamiento matemático, en conocimientos pues, de biología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible? Nos recordaba eso de que una copita de vino en la comida pues te hace la digestión mejor, ¿no? Bueno, manejamos distintas hipótesis y luego nos dimos cuenta de una cosa. Nos preguntamos, bueno, ¿y no será el formato de la prueba? El formato de la prueba es digital. Es decir, los niños de 15 años, que son los que realizan la prueba, pues lo realizan en formato digital. ¿Qué pasa con los que no tienen acceso o no han usado
pues este medio nunca, que deben de ser una minoría, porque normalmente pues todos los niños y niñas de esa edad y ahora pues tienen pues cierto manejo, pues aunque sea como con smartphones, ¿no? Y sin embargo, aquí los que no utilizaban nada, claro, tenían peores resultados. Nuestra hipótesis era que el formato influía. Es decir, que si le metes un formato en un examen a un niño, pues que no conoce el formato digital, pues no va a tener no va a responder de la misma manera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a mirar hacia atrás en el tiempo a ver si en los momentos en que PISA se hacía por escrito todos iguales, pues se producía también esta anomalía, ¿vale? Entonces fuimos, por ejemplo, al 2009 y efectivamente no existe esa anomalía. ¿Por qué? Porque todos los niños y niñas están acostumbrados al mismo formato, que es el escrito, ¿eh? Y aquí se ve claramente que los que no han... Esta diapositiva ya lo he enseñado antes, ¿eh? Es decir, no se produce esa inflexión, ¿vale? En esta inflexión se han apoyado mucho los sectores o incluso la industria para avalar la digitalización escolar. No, es que es bueno que los niños utilicen pues, pantallas porque eso favorece el aprendizaje. Con esta hipótesis que, bueno, pues no es que quede confirmada científicamente, pero parece que tiene visos de ello, ¿no? Entonces queda un poco desmontado esto. ¿Qué dicen los expertos y los comités de expertos? Pues el Instituto Karolinska, por ejemplo, sueco, a encargo del gobierno y tuvo bastante, además, difusión a nivel pues, internacional, pues ponía en duda las premisas de la Agencia Nacional de Educación sueca, que pretendía pues, una extensión a lo bestia pues, de los dispositivos digitales en educación. Entonces lo pone de vuelta y media con argumentos pedagógicos, que paradójicamente son los que faltaban en la Agencia Nacional de Educación, ¿verdad? Y eso hace que el gobierno sueco pues, dé marcha atrás en los planes de digitalización. Hay otros informes, por ejemplo, el Instituto de Salud de Quebec, que dice que sus hallazgos, a partir de datos científicos recientes, sugieren que los dispositivos digitales en el aula utilizados con fines personales o educativos, en el mejor de los casos, no proporcionan ningún beneficio para el aprendizaje y, en el peor, tienen un efecto negativo en la cognición de los jóvenes. Entonces, recomiendan que el uso de pantallas pues, se implante siempre que se asegure un valor añadido, no por esquema. Tenemos otros informes, por ejemplo, el informe francés a la búsqueda del tiempo perdido de abril de 2024, que fue otro bombazo, porque fue un informe también muy crítico con la digitalización, y lo que formuló es que había que reformular el papel de las tecnologías en la escuela. Y fomentar el aprendizaje analógico, el aprendizaje vivencial, y que fuera el aprendizaje a nivel pues, digital fuera algo instrumental, pero no central, ¿vale? Luego me referiré pues, cuáles son las propuestas que hacemos desde Escuela Saludable en este sentido sobre la competencia digital. Tuvimos también el informe español del Comité de Expertos, que, bueno, pues, a ver, es un informe, es un popurrí, la verdad, yo he participado en él, pero más que no es un informe con conclusiones unificadas, sino es como una adición de posturas, O sea, de hecho, el informe se contradice mucho en muchas partes. Pero bueno, en el tema de las medidas, por ejemplo, la medida número 11 exige o propone la revisión contrastada de las herramientas que se
que se quieran introducir según un criterio científico. Habla de retrasar al máximo el uso de dispositivos privados y luego lo que formula es la superioridad educativa de la actividad vivencial frente al uso de pantallas. ¿Vale? Y esto es que en un informe para la Administración aparezca esto, pues creo que ha sido un paso adelante importante, ¿verdad? La Asociación Española de Pediatría, sabéis que en diciembre de 2024 recomendó ninguna pantalla para niños y niñas de 0 a 6 años, 1 hora máxima para los niños y niñas de primaria, incluyendo tiempo escolar, y de 2 horas también pues para los adolescentes, ¿no? A ver, son propuestas gruesas, digamos, que lo que nos están comunicando es que tenemos que restringir y regular la exposición a pantallas por parte de los niños. La Agencia Española de Protección de Datos también ha advertido los institutos sobre que se puede incurrir pues, en unas situaciones irregulares con respecto a la privacidad de los alumnos cuando se utilizan plataformas de empresas privadas. Por ejemplo, el Chromebook, Google, Microsoft 365. Es decir, que se están utilizando, por ejemplo, en Castilla y León, en muchas comunidades, no así en Madrid, pero ahora mismo están en el ojo del huracán, porque, y lo vais a ver ahora, los datos que los niños y niñas y adolescentes pues, aportan para abrirse la cuenta y poder utilizar la plataforma, pues pueden ser utilizados por estas plataformas, por Google, ¿no? Y de hecho ha salido una noticia, fijaos. Otro bombazo. Es decir, que esto es un documento interno. Entonces, bueno, pues ahí andamos. Yo creo que en muy poco tiempo, y gracias a la Agencia Española de Protección de Datos, del coñazo, perdonad por la palabra, que estamos dando desde las organizaciones, pues yo creo que esto se va a revertir. Es decir, que no podemos estar entregando los datos de los alumnos a empresas privadas como Google, ¿no? en los colegios. Bueno, y ya voy a ir terminando porque os estoy ya cansando. En Escuela Saludable lo que proponemos es y no solo Escuela Saludable, también la Agencia Española de Protección de Datos, la Asociación Española de Pediatría, las sociedades médicas, Movimiento OV, la plataforma Control Z, estamos proponiendo una distinta concepción de la competencia digital. ¿Sabéis? La competencia digital es una de las 7 competencias que la Unión Europea pues, establece, y en la LOMLOE se recoge la competencia digital, entre otras cosas, como pues, una capacidad de los niños y niñas pues, para usar programas digitales, entre otras cosas, ¿vale? Lo que proponemos es otro enfoque, es un enfoque protector y pedagógico. ¿Qué proponemos para la competencia digital? Que realmente se refuerce ese armazón del que he estado hablando, el armazón cognitivo en niños, niñas y adolescentes, para que en su momento y cuando tengan la madurez suficiente y la necesidad, puedan utilizar las herramientas digitales, Internet, las redes, con criterio de responsabilidad, con criterio utilitarista y con madurez. Y todo eso se consigue poco a poco desde la primera etapa, la etapa de la infancia, de la primera infancia. ¿Cómo? Fomentando la construcción del conocimiento, la construcción emocional, las relaciones verdaderas, la vivencia, la construcción de todo ese armazón cognitivo que luego sea una buena maleta
que te permita enfrentarte al mundo digital. Y eso es urgente. Eso es urgente. No hay, a ver, cuando se dice, no, es que hay tiempo en la escuela, en los institutos para todo. Es decir, podemos, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, no hay tiempo para nada. Esa es la sensación que tenemos los docentes, que nunca exprimimos los contenidos, las vivencias, como sería necesario, como sería bonito hacer, como sería conveniente. Nunca tenemos tiempo para montar una obra de teatro, para montar una película, para montar actividades de danza, para trabajar con la comunidad a la que pertenecen los colegios. No hay tiempo. Luego, entonces, hay que priorizar. Hay que priorizar lo vivencial, es lo urgente en estas edades. Cuando ya los adolescentes pasan a ser jóvenes y pasan a ser adultos, si tienen un buen armazón, estarán bien pertrechados para afrontar el mundo digital y utilizar todas las herramientas. Y cuidado con los maestros y los docentes. No nos dejemos obnubilar, no nos dejemos fascinar por los productos. Por los productos. Es decir, con muy pocos medios y con muy poca inteligencia, tú puedes elaborar productos digitales alucinantes que fascinen a los alumnos y que te fascinen a ti. Cuidado con eso. Tenemos que mirar el proceso que ha seguido el niño, el adolescente, para llegar a eso. Estamos a 2 pasos de que un crío pueda montar con unos cuantos prompts, unas cuantas indicaciones a la inteligencia artificial, una película en la que de amor, de aventuras, de terror, en la que él sea protagonista con su cara, que el protagonista sea él y que dure 1 hora y media la película. Si eso nos fascina a los docentes, pues vamos por muy mal camino. Si no nos fijamos en qué proceso ha seguido el niño, con qué se está quedando, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Es decir, por eso la competencia digital la proponemos y la enfocamos sobre la construcción, no sobre el producto, ¿vale? Ese es uno de los aspectos. Segundo aspecto, la información sobre el mundo digital. Es decir, los niños y niñas y adolescentes tienen que saber cómo funciona el mundo digital, qué es esto, qué hay detrás de todo esto, cuáles son las potencialidades, cuáles son los beneficios sociales, cuáles son los riesgos, qué es lo no deseado, cómo funcionan las plataformas, cómo se intenta monetizar también su acceso a las redes. Y todas estas cuestiones, ¿no?, de salud emocional, eso lo tienen que conocer los niños desde primaria. Pero eso no significa que tengas que hacer usuarios de programas y plataformas a los niños. Esa es la cuestión fundamental, ¿vale? Los niños, los jóvenes, cuando tengan que aprender un programa, van a tardar 10 minutos exactamente en aprender eso. No hace falta que desde infantil les estemos enseñando cómo funciona un ratoncito, como ridículamente pues nos planteábamos hace años, ¿no? Venga, así pues les vamos acostumbrando, ¿verdad? Y si ratoncito y si es de colores, pues más adaptado a la educación infantil, ¿no? O sea, cosas ridículas, ¿no? Bueno, entonces, en base a esto, o sea, la competencia digital no es hacer al alumnado usuario de programas y plataformas, y tampoco es sustituir la vivencia real por pantallas, porque no hay tiempo y porque es urgente. Lo vivencial es urgente en la infancia y la adolescencia. ¿Qué proponemos? Potenciar los aprendizajes y capacidades básicas. Y conocer las posibilidades y los límites del entorno digital, como digo. Todo esto lo hemos recogido en lo que llamamos la Estrategia Digital Azul, un documento que es prescriptivo en todos los centros y que nosotros hemos preparado para que los centros lo utilicen
de la forma que consideren. Es decir, es editable, pueden quitar, poner, quedarse con esto, con lo otro, pero fundamentalmente es una propuesta que minimiza la exposición a pantallas, que desarrolla la competencia digital con estos presupuestos que estamos comentando, la protección de la salud y los aprendizajes, la reducción de la huella ambiental y también pues, la interpretación de la LOMLOE. ¿Vale? Esto es un hueso duro que tenemos porque la LOMLOE es una ley que en el terreno digital bueno, pues es muy digitalista, pero ahora mismo ya no se haría una ley así. Entonces, lo que hemos hecho ha sido centrarnos en el perfil de salida de la LOMLOE y proponer que aquellos elementos que tienen que ver con el aprendizaje de herramientas tipo PowerPoint o un procesador de texto, que tienen que salir de primaria sabiendo eso, según la LOMLOE, pues que se desarrolle cuando están más maduros y al final de sexto, por ejemplo. Esa es la propuesta que hacemos. Y luego, en secundaria, que se centre en los conocimientos y el uso en las asignaturas de tecnología, computación y digitalización. Y en el resto de las asignaturas que se utilice como un instrumento finalista. Es decir, si los niños y niñas hacen por ejemplo, elaboran un stop motion, bueno, sabéis, es una de estas películas con plastilina que tú vas modelando un muñequito, le vas haciendo una foto, mueves un poquito el muñequito, haces otra foto, lo mueves un poquito más, entonces vas creando luego una escena. Solo hay programas que lo hacen, ¿no? Pero los chavales tienen que planificar, tienen que hacer el guión, tienen que hacer el escenario, tienen que manipular. Y de forma finalista tú lo puedes luego llevar a digital, ¿verdad? Igual que eso, pues otras cuestiones. La radio escolar, hacer un podcast, que tienes que planificar, ¿verdad? Pues lo que cada uno va a decir y se tienen que informar previamente. Es decir, el proceso, nos interesa el proceso. Luego puede ser más bonito o menos bonito. Digitalmente pues puede ser muy bonito, pero lo que nos interesa no es el producto. Lo que nos interesa es el proceso, ¿verdad? Entonces proponemos para secundaria eso, el concentrar en las asignaturas que ya existen de tecnología, computación y digitalización, pues lo grueso del conocimiento, de la competencia digital, y en las demás asignaturas pues utilizarlo puntualmente y de una forma finalista en cualquier caso, ¿verdad? Siempre priorizando lo analógico. ¿Vosotros qué pensáis que desarrolla más el pensamiento y las estructuras y los aprendizajes interconectados de un alumno? ¿En una exposición oral directamente ante sus compañeros o con un PowerPoint en el que pone fotos de corta-pega? Parece que la primera opción, ¿verdad? Es decir, tenemos que emplear la cabeza, no dejarnos llevar por la fascinación, porque nos podemos caer en eso y de hecho caemos mucho. Bueno, pues seguro que se me olvida alguna cosita más, pero bueno, os invito... bueno, sí, claro que se me olvida. Pues la estrategia digital, luego de la estrategia se deriva el plan digital. El plan digital del centro, que es un documento también prescriptivo, anual, que entra en la PGA, en la Programación General Anual, ¿verdad? Y que se basa en la estrategia digital. Entonces también es editable, está ya muy preparado para facilitar a aquellos centros que estén con una idea de desescalada y de reformular el papel de la tecnología en su centro, pues es un documento que creemos que puede ser muy útil. ¿Dónde está? Pues en nuestra página, en escuelasaludable.org, ¿vale? De Ecologistas en Acción. Y con esto, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, ahora si queréis, pues podemos hacer una especie de coloquio, preguntas o
Vale. Y, no. Muy bien, pues Eugenia. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se va a proponer la modificación del concepto competencia digital de la LOMLOE o está en marcha ya? Algo he oído en los medios. Y si esto en el futuro crees que se va a aprobar. Sí, yo creo que se tiene que redefinir. Se tiene que redefinir la competencia digital pues, en este enfoque que he expuesto. La competencia digital viene definida por la Unión Europea, realmente, pero con supuestos de hace 7 u 8 años. ¿Vale? En 7 u 8 años, adiós Miguel, en 7 u 8 años ha cambiado todo esto. Bueno, había un cambio de conciencia enorme en los gobiernos, en las administraciones, es decir, que va a cambiar. Nosotros, como Escuela Saludable Ecologistas en Acción, pues hemos elaborado unas mociones de modificación de la LOMLOE puntuales para acercarnos a esa nueva concepción de la competencia digital. Y lo hemos hecho a través de las alegaciones al proyecto de ley de protección de los menores en el entorno digital, la ley que va a salir ya. Yo creo que se han quedado ahí en el cajón porque es demasiado grande para ellos. Y además, paradójicamente, el Ministerio de Educación pues no ha estado presente en esta ley. Es decir, ha estado muy ausente. Y es el Ministerio de Educación el que tiene que supervisar esas propuestas sobre competencia digital, y no lo ha hecho. Entonces, bueno, yo aún así creo que hay buenas perspectivas, pero hay que tener paciencia. Como tú decías, la paciencia. Hay que tener paciencia. Sí. Sí. La de Madrid un poco rompió el hielo con su decreto, que se nos quedó corto, pero bueno, por lo menos avanzó. Parece que en Aragón hay un proyecto también que puede tirar algo parecido, pero yo también tengo depositadas un poco las esperanzas en esa modificación de la Ley Orgánica de Protección del Entorno Digital, que, como tú bien dices, cuando yo la leí en la parte educativa se me quedaba muy corta. Es decir, estaba muy focalizada al tema de la salud de la adolescencia, redes sociales, internet, pornografía, que me parece importantísimo, pero me parecía que era un paraguas estupendo para también el cajón de la educación. Entonces yo sí que vi que las alegaciones que había hecho Plataforma Control Z, entre otras cosas, intentaba reforzar esa parte de la educación, pero yo me he quedado un poco perdida en la tramitación en el Congreso sobre esas enmiendas que proponía Plataforma Control Z, que no sé si quién finalmente, si algún partido político se las ha comprado, o varios políticos se las han comprado, para que cuando se tramite en el Congreso, si finalmente existe alguna posibilidad de que se añadan al texto. Por no hablar de, aunque tú dices que se va a aprobar muy pronto, que ojalá, pero no lo sé, en el contexto que tenemos en el Congreso, es una ley orgánica para que tengan mayoría y que todos lo apoyen. ¿Tú eres tan optimista para que piensas que se vaya a aprobar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si bien solo PNV y Bildu han incorporado las alegaciones o parte de ellas de Plataforma Control Z, los demás partidos, pues parece que no. Parece que no. Aquí hay un tema central, que no me he referido a él, es que Naciones Unidas hace unos años formuló el derecho de los menores a la digitalización. Y claro, eso venía de que se formulaba el derecho, sobre todo de los niños y niñas de los países del sur, a que pudieran tener un acceso a los entornos educativos, ¿verdad? Pero se generaliza y se interpreta por parte de los gobiernos
en que si Naciones Unidas dice que es un derecho fundamental de los menores la digitalización, pues entonces el no hacerlo estás en contra de un derecho fundamental. O sea, ese es el razonamiento, ¿no? De ahí que nosotros, y hablo de los movimientos que estamos implicados en esto, ¿no? Estemos trabajando para que emerja o se acepte el concepto de derecho a no depender de los entornos digitales, derecho del hecho de los niños, de los menores de edad, a la desconexión, ¿vale? Que puede compensar pues, esta interpretación un poco forzada e interesada, sobre todo de la industria. Bueno, la industria tiene una capacidad de influencia en la administración brutal, ¿no? Sobre todo pues, en esta cuestión, es que cómo ustedes pues, van a ir por encima del derecho de los niños al mundo digital, ¿no? Claro, un niño también tiene, y una niña tiene derecho a que sus papás le abran una cuenta en el Banco Santander. ¿Pero es una obligación? No. Pues igual en el mundo, con respecto al mundo digital, no es una obligación, pero sin embargo sí se formula así. Yo lo he tenido que oír muchísimo en el comité de expertos. Por ejemplo, éramos 50 y, bueno, el derecho, ¿cómo vas a ir contra ese derecho? Bueno, contra eso estamos luchando. Sí. En primer lugar, enhorabuena por tu charla. Y en segundo, me gustaría nos dieras consejos a las familias, a las asociaciones de padres y alumnos. En nuestro caso llevamos ya 1 año y medio exigiendo, mejor dicho, solicitando a la dirección que haga una desescalada digital, y la dirección se arroga el derecho a la independencia pedagógica, ¿no? La autonomía pedagógica, ¿no?, del centro, en decidir lo que quiera. Entonces, al final te quedas con la cara como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a otro centro? ¿Escolarizo a mis hijos en otro centro donde no utilicen los libros, las pantallas en lugar de libros de texto? ¿O sigo aquí dando la turra, podemos decir así, para que estos entren en razón, ¿no? Aparte de todos los incentivos económicos que tú conoces y que están ahí detrás también, ¿no? Desde el punto de vista de... y también la comodidad desde el punto de vista de los profesores. Es decir, yo he visto también en mi hijo de 14 años, en secundaria, está en tercero de ESO, la comodidad del mundo digital para el profesor. Es decir, en vez de tenerme que llevar yo exámenes para corregir, les pongo en un comentario de texto un formulario online para que en un tipo test me digan cómo han asimilado la asignatura, en vez de hacer una redacción. Y mi hijo no está desarrollando la capacidad de redactar, de crear, lo que tú decías, de ese proceso interior que no desarrollan con la pantalla. ¿Qué consejos nos darías a los padres para en esta lucha, ¿no?, que estamos con las direcciones de los colegios y con los docentes, para hacerles cambiar de opinión y desde el punto de vista vuestro, y cómo nos podríais ayudar en esta tarea? Bueno, yo siempre digo que en esto hay que tener una respetuosa rebeldía, y constancia. No eres el único. Aquí en esta sala pues hay familias que están en la misma situación, y es una cuestión de tiempo. Lo malo es que luego vuestros hijos crecen, ¿vale? Entonces, quizá vais a hacer una labor que van a aprovechar los que vengan detrás. Porque esto es así, esto es así, o sea, que es que la desescalada es algo irreversible, que es cuestión de tiempo, el resituar la tecnología, ¿verdad? Me dices, ¿cómo podemos ayudar? Pues mira, en Escuela Saludable tenemos materiales de apoyo a las familias, ¿vale? Tenemos incluso formularios de queja o de, bueno, pues de exposición a las direcciones de los centros. Tenemos también pues, consejos como afrontar el tema del smartphone, de cuando te piden el primer smartphone, ¿sabes? O también pues un documento para familias con niños pequeñitos, ¿eh?
sobre cómo gestionar el tema de pantallas, incluso de vídeos, de qué tipo de visualizaciones son positivas o negativas, o bueno, con sus matices. Entonces yo sí te aconsejaría que te pusieses en contacto con nosotros para orientarte sobre el material que tenemos en Escuela Saludable, ¿vale? Es info@escuelasaludable.org. info@escuelasaludable.org, ¿vale? Estamos a tu disposición para ello. Luego damos charlas también, bastantes pues, en centros educativos. También podemos ir bajo demanda, siempre con un compromiso de que montéis vosotros pues, eso, la difusión y todo eso, ¿vale? Quedan 15 minutos nada más, tienen que cerrar, así que tenemos que ser un poco rápidos. Sí, yo he visto lo de la Asociación Española de Pediatría de no pantallas hasta los 6 años, 1 hora y luego 2 horas. Y yo tengo 2 niños pequeñitos y cuando hablaba con los padres del tema este de las pantallas, que ya empezaban a decir, jo, es que está todo el rato con la tablet, no sé qué. Y claro, yo les decía que nosotros no teníamos tablet en casa, porque a mí no me gustan. Y de repente me decía la madre, ah, claro, es verdad que mi marido y yo estamos todo el rato con la tablet. Entonces, ¿hasta qué punto crees que una desdigitalización de la escuela es viable si no hay una desdigitalización de la sociedad en general? Porque ¿cómo le dices tú a un niño que él no va a tener tablet de aquí a los 17 años, como mucho 2 horas al día, que es lo que los pediatras están aconsejando, si los padres, los maestros, toda la sociedad está todo el día con la pantalla? Vas al metro y está todo el mundo mirando la pantalla. Vas a un restaurante y la gente está empezando a no hablar porque están con la pantalla, parejas, familias. Entonces, si también se está hablando de eso en algún nivel, porque yo no veo, a mí me encantaría esto, yo soy totalmente antipantallas, pero no veo cómo puede ser en la práctica algo que se lleve a cabo, porque los niños no son tontos. En algún momento ellos van a ver que lo que hacen los adultos, ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? No tiene sentido. Y encima los adultos tampoco hacen un uso responsable y orgánico como debería ser de la tecnología. La mayoría del tiempo puede ser enganchados a una serie de Netflix, enganchados a la red social que a cada uno le guste, enganchados al minijuego que a cada uno le guste. O sea que ojalá, yo como que no soy tan optimista con esta desdigitalización si no se hace a nivel de toda la sociedad. Porque claro, si no, como tú dices, vamos a prohibir a los niños las redes sociales hasta los 16 años, que a mí me encanta también, pero a lo mejor también como adultos tenemos que pensar qué uso le estamos dando a las redes sociales. Como esta iniciativa de Febrero Off a nivel de todo el mundo, de que nos replanteemos eso. Sí. Bueno, la buena noticia es que estamos avanzando. Estamos avanzando, no como nos gustaría, pero estamos avanzando. Hay mayor conciencia social, eso es evidente. Hay mayor conciencia social. El grado de adicción y de dependencia que tenemos los adultos es brutal. Es brutal, ¿verdad? Y también hay una buena noticia, y es que el entorno escolar y el entorno familiar son, por así decirlo, reductos intencionales. Es decir, que nosotros podemos gestionar lo que queremos que aprendan nuestros alumnos, cómo queremos que aprendan, cómo queremos que esté la tecnología en los centros. Y en el entorno familiar también. ¿Que tenemos muchas presiones? Claro, muchísimas, muchísimas. Pero la buena noticia es que tenemos las riendas, ¿vale? Tenemos las riendas y muchos factores alrededor que están cambiando y que nos lo dificultan. Pero yo me centraría en la buena noticia, ¿verdad? En la buena noticia, porque es que no sabéis, yo que lo veo en perspectiva de hace 3 años aquí, cómo ha evolucionado la conciencia social, cómo estamos tomando las riendas, cómo hay una reacción del ser humano frente a esta avalancha. Fijaos en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues la prevención tan grande que hay, que no lo había antes pues con el tema pues, de otros dispositivos o de Internet, ¿no? Ahora realmente estamos en guardia. Ánimo, ánimo. Sí.
Sí, Solo quería hacer un apunte al respecto para precisar que la campaña Off February precisamente es una campaña que va dirigida más a adultos que a menores. Y eso ha sido una elección nuestra por coherencia, por un lado, porque nosotros, junto a muchas de las organizaciones representadas aquí, hemos y seguimos militando por una prohibición de las redes sociales hasta los 18 años y, por tanto, nos parecía un poco incoherente decir a menores que tenían que borrar sus aplicaciones de redes sociales durante el mes de febrero. Sería un poco como decirles, en el contexto del Dry January, esta campaña que invita a dejar el alcohol el mes de enero, como si nos dirigiéramos a niños de 12 años diciendo y no bebas alcohol en enero, ¿no? O sea, no, si tienes 12 años no bebes ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en ningún momento, ¿no? Y sin embargo, contamos con el apoyo de muchísimas organizaciones que están enfocadas exclusivamente en la educación y en los menores, exactamente por las razones que has comentado, porque pensamos que desde una perspectiva incluso educativa tiene muchísimo valor provocar este cambio cultural que creo que dices que es necesario para que permee en todos los aspectos, incluso en el de la educación escolar, y por tanto, bueno, por eso va dirigida esencialmente hacia adultos, aunque siempre decimos tampoco somos ciegos, sabemos que existe un problema especialmente importante de las redes sociales y los menores, y por tanto tampoco es que prohibamos a un niño a un adolescente de 16 años a que participe en Off February si así lo desea. Perdón. Muy bien. Bueno, gracias. Yo voy a cerrar ya, porque ya estamos apagando, con una noticia del País del 4 de enero de hace unos días que dice: las empresas creen que los universitarios españoles no les falta formación, pero sí destrezas para innovar, resolver problemas o aplicar pensamiento crítico. En ninguno de esas cuestiones juega un papel importante o relevante la tecnología. En ninguno. Bueno, pues nada, muchas gracias.